Cultura china. ¿Quién es Confucio? Las enseñanzas y el legado del gran filósofo chino. Introducción. Confucio fue un filósofo, político y educador chino cuya influencia en la historia y la cultura china es indiscutible. Sus enseñanzas, recopiladas en los Analectas, han tenido un impacto duradero en la moralidad, la política, la educación y la religión china, y su figura se ha convertido en un símbolo de la sabiduría y la virtud en la cultura china y en todo el mundo. A través de sus escritos, Confucio promovió la idea de que la sociedad debe estar gobernada por personas virtuosas y éticas que se dediquen a la educación y la mejora de sí mismos y de los demás. Pues en este video exploraremos la vida, la obra de Confucio, así como su importancia histórica y cultural para comprender mejor su legado y su impacto en la historia de China y del mundo. Contexto histórico. Para entender mejor las enseñanzas de Confucio, es importante situarlo en su contexto histórico y cultural. Confucio vivió en una época de la historia china conocida como la primavera y el otoño, y el periodo de los reinos combatientes. Durante este tiempo, China estaba dividida en numerosos estados, cada uno gobernado por un señor feudal que luchaba por el poder y la supremacía. Este fue un periodo de gran inestabilidad política, pero también de importantes avances culturales y filosóficos. En la cultura china de la época, la educación era muy valorada y la gente buscaba el conocimiento para mejorar su estatus social y personal. La filosofía y la religión también desempeñaban un papel importante en la sociedad. Y las ideas de los filósofos como Confucio, Lao Tzu, Mo Tzu, tuvieron un gran impacto en la forma en que la gente pensaba sobre la moralidad, la política y la vida en general. Confucio vivió en una época de transición, en la que la antigua orden social estaba siendo desafiada y la gente buscaba nuevas formas de organización y liderazgo. A través de sus enseñanzas, Confucio intentó proporcionar un marco ético para la sociedad, basado en la virtud, el respeto mutuo y la educación. Creía que la educación era la clave para una sociedad armoniosa y que los líderes deberían ser elegidos por su virtud y no por su estatus social o riqueza. Pues en resumen, el contexto histórico en el que vivió Confucio fue uno de gran cambio y conflicto, pero también de importantes avances culturales y filosóficos. Las enseñanzas de Confucio fueron una respuesta a los desafíos de su época y ofrecieron una visión de una sociedad armoniosa y virtuosa, basada en la educación y la ética. Biografía. Confucio nació en el año 551 a.C. en la ciudad de Qufu, en el estado de Lu, en el este de China. Su nombre de nacimiento era Kongqiu, pero más tarde se le conoció como Kongfuzi o Confucio, que significa maestro Kong. Su padre, Konghe, era un soldado de baja graduación que murió cuando Confucio era joven, dejando a su familia en una situación económica muy difícil. A pesar de las dificultades financieras, Confucio recibió una educación sólida y se convirtió en un erudito bien educado en la cultura y la filosofía china de la época. Durante su juventud, trabajó en varios puestos administrativos y políticos en el estado de Lu, pero pronto se dio cuenta de que la política de la época estaba llena de corrupción y falta de ética. A los 22 años, Confucio decidió abandonar su carrera política y dedicarse a la enseñanza y la búsqueda de la verdad. Viajó por toda China buscando a maestros de la filosofía y la religión que pudieran ayudarlo a comprender mejor el mundo y la naturaleza humana.
Durante sus viajes también enseñó a una serie de discípulos y desarrolló su filosofía y enseñanzas. En el año 488 a.C., después de muchos años de enseñanza y viajes, Confucio regresó a su ciudad natal de Qufu, donde se dedicó a escribir y enseñar a sus discípulos. Fue durante este tiempo que compiló sus enseñanzas en el libro de los Analectas, que se convirtió en uno de los textos más influyentes de la historia china. Confucio murió en el año 479 a.C. a la edad de 72 años, pero su legado continuó vivo en sus discípulos y en la cultura china en general. Sus enseñanzas han tenido un impacto duradero en la filosofía, la política, la educación y la religión china, y su figura se ha convertido en un símbolo de la sabiduría y la virtud en la cultura china y en todo el mundo. La biografía de Confucio es la historia de un erudito y filósofo que dedicó su vida a la búsqueda de la verdad y la promoción de la virtud y la ética en la sociedad. A través de sus viajes, enseñanzas y escritos, Confucio se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la historia china, cuyo legado continúa vivo hasta el día de hoy. Enseñanzas de Confucio. Las enseñanzas de Confucio se centran en la importancia de la moralidad, la ética y la virtud en la vida humana y en la sociedad en general. Para Confucio, la búsqueda de la virtud y la perfección moral era el camino hacia la felicidad y la armonía en la sociedad. Confucio creía en la importancia de las relaciones humanas y en el papel central que desempeñan en la vida de las personas. En su filosofía, las relaciones entre las personas deben estar basadas en la reciprocidad, la justicia y el respeto mutuo. De acuerdo con esta idea, Confucio estableció la importancia de las 5 relaciones clave: entre padre e hijo, entre hermano mayor y menor, entre esposo y esposa, entre gobernante y súbdito y entre amigos. Otra de las ideas centrales de la filosofía de Confucio es la importancia del autocultivo. Según él, el autocultivo se refiere a la práctica diaria de la reflexión, el autoanálisis y la mejora personal, y es fundamental para el desarrollo de la virtud y la sabiduría. Además, Confucio creía en la importancia de la educación y la enseñanza, especialmente en la formación de líderes éticos y virtuosos que pudieran guiar a la sociedad hacia la armonía y la felicidad. El libro más famoso de Confucio es el Analectas, que es una colección de dichos y enseñanzas que recopilan sus ideas y filosofía. En este libro, Confucio habla de la importancia de la rectitud, la lealtad, la honestidad y la moderación, entre otras virtudes. También habla de la importancia del respeto hacia los demás y la necesidad de ser un líder justo y ético. Las enseñanzas de Confucio se centran en la importancia de la moralidad, la ética y la virtud en la vida humana y en la sociedad en general. A través de su filosofía, Confucio estableció la importancia de las relaciones humanas, el autocultivo, la educación y la formación de líderes éticos. Su legado ha tenido un impacto duradero en la cultura, la política y la educación de China y ha sido una fuente de inspiración para muchas personas en todo el mundo. Legado de Confucio. El legado de Confucio ha sido una fuerza duradera en la historia y la cultura china. Durante su vida, Confucio no tuvo mucho éxito en su búsqueda de un cargo político importante, pero su legado filosófico y ético ha tenido un impacto duradero en la sociedad china. Después de su muerte, las enseñanzas de Confucio fueron transmitidas por sus discípulos y seguidores. Sus ideas y filosofía fueron recopiladas en el libro Analectas, que se convirtió en un texto clave en la educación y la formación de líderes de China. Además, sus enseñanzas influyeron en la formación de la ética y la moralidad en la política y la sociedad china.
A lo largo de la historia, la interpretación de las enseñanzas de Confucio ha sido objeto de debate y discusión. Sin embargo, su influencia en la sociedad china ha sido innegable. Durante la dinastía Han, las enseñanzas de Confucio se convirtieron en la base de la educación y la cultura de la élite china, y su legado filosófico y ético sigue siendo una fuente importante de inspiración para muchos chinos en la actualidad. Además, el legado de Confucio también se extiende a otros campos, como la literatura, el arte y la música. Muchos escritores y artistas chinos han sido influenciados por sus ideas y filosofía, y han utilizado sus enseñanzas como inspiración para sus obras. La música tradicional china, por ejemplo, a menudo incorpora temas y valores que reflejan la filosofía confuciana. En resumen, el legado de Confucio ha sido una fuerza duradera en la historia. En resumen, el legado de Confucio ha sido una fuerza duradera en la historia y la cultura china. Sus enseñanzas éticas y filosóficas han influido en la educación, la política y la sociedad china, y su influencia ha sido extendida a otros campos como la literatura, el arte y la música. Su legado sigue siendo una fuente importante de inspiración para muchos chinos en la actualidad y ha sido una fuente de interés y estudio para personas de todo el mundo. Conclusión. Pues en conclusión, Confucio es una figura histórica y cultural muy importante en China. Sus enseñanzas éticas y filosóficas han tenido un impacto duradero en la educación, la política y la sociedad china. Además, su legado ha influido en otros campos como la literatura, el arte y la música. La vida de Confucio y su filosofía nos ofrecen una perspectiva única sobre la historia y la cultura de China. Sus enseñanzas han sido la base de la ética y la moralidad china durante más de 2000 años y sigue siendo relevantes en la actualidad. En mi opinión personal, la importancia de Confucio no puede ser subestimada. Confucio es una figura histórica y cultural importante en la historia y la cultura china. Sus ideas y filosofía han influenciado en la formación de la sociedad china y su legado continúa siendo una fuente de inspiración y estudio para personas de todo el mundo. Además, la figura de Confucio nos recuerda la importancia de la educación, la moralidad y la ética en la sociedad y en la vida personal. Pues eso es todo por hoy. Si te gusta el video, dale like. Si te gusta el canal, suscríbete. También puedes seguirme en las redes sociales. Tengo mucho contenido interesante sobre la cultura, la sociedad, la economía y también, por supuesto, el aprendizaje de chino mandarín. Comparte el video. Muchas gracias. Hasta el próximo. 谢谢，再见。